Ok, bueno, bienvenidos entonces. No nos vamos a presentar porque ya nos conocemos, ¿verdad? Ya nos hemos presentado varias veces. Así que un gusto poder tenerles de nuevo, ¿verdad? Como alumnos y vamos a ir ahí, como siempre lo hacemos, ¿no es cierto? Una pequeña reflexión a Primera de Timoteo, capítulo 6, Primera de Timoteo, capítulo 6, ya que nos competen, ¿no es cierto?, las epístolas pastorales. Son tres libros bien cortos, ¿no es cierto?, pero que tienen mucha instrucción, ya que fueron escritos para pastores jóvenes, en este caso a Timoteo y Tito, y bueno, ahí aparecen, ¿no es cierto?, los requisitos de los diáconos, de los obispos, que en este caso, como lo hemos visto también en otras clases, obispo, pastor o anciano en el Nuevo Testamento funge a la función pastoral. Ya se le decía pastor, se le decía anciano o obispo, en realidad era la misma función, ¿no es cierto? No ahora, ¿no es cierto? A los obispos se supone que están sobre los pastores, los ancianos son como parte del cuerpo directivo de una iglesia, bueno, depende de la denominación también, pero como que se separaron, pero en ese momento, ¿no es cierto? La escritura eran lo mismo, ya eran lo mismo. Entonces, ahí en Primera de Timoteo vamos a leer algunos versículos, dice el capítulo... aquí está, verso 11 de Primera de Timoteo, dice, pelea la buena batalla de la fe, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo eres llamado, habiendo hecho buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios y que da vida a todas las cosas y de Cristo Jesús, que testificó la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes este mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? La cual en su tiempo mostrará el bendito y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver, a él sea honra y poder sempiterno. Amén. Oramos al Señor. Gracias te damos, Señor, en esta tarde, porque podemos congregarnos a través de este medio digital, Señor, pero sabemos que tú no estás limitado ni al tiempo ni al espacio, así como estás conmigo en mi casa hoy, estás con Jimmy en su casa, en su hogar, en su familia, con Steffi en su casa, con su familia, Señor, porque tú estás en todo lugar, tú conoces todo, tú lo sabes todo. En esta hora queremos poner nuestras vidas delante de ti, Señor, lo que vamos a entender y comprender de tu palabra, Señor amado, y también de estas epístolas pastorales que tienen tanta instrucción y tanta enseñanza para la iglesia y también para el liderazgo, en este caso para la pastoral. Bendecimos tu nombre, ponemos nuestra vida delante de ti y también pedimos que tú nos bendigas y nos hables a través de esta reflexión y también de lo que veremos durante la clase. Oramos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, como ustedes bien saben, el autor, ¿no es cierto?, de estas cartas pastorales es el apóstol Pablo, ya, el apóstol Pablo, y, ¿verdad?, le escribe a uno de sus hijos, de tantos hijos espirituales que tuvo, ¿no es cierto?, en este caso a Timoteo, ¿verdad?, un joven pastor al cual él había dejado allí en Éfeso para que pudiera pastorear, ¿no es cierto?, esta iglesia que tiene la virtud, ¿no es cierto?, que es mencionada varias veces en la Escritura y que también recibe dos mensajes, ya un mensaje por Pablo también a la iglesia de Éfeso y después también, ¿no es cierto?, Juan en el Apocalipsis, ¿no es cierto?, y Jesucristo le manda un mensaje también a esta iglesia, ¿ya? Y Pablo le escribe, ¿no es cierto?, a este joven pastor como un buen mentor, ya como un buen padre espiritual, y le dice, tú hombre de Dios, huye de estas cosas. La iglesia estaba siendo minada en ese momento, ¿verdad?, por este movimiento del gnosticismo, ¿verdad?, que también lo hemos conversado también en otras partes de la escritura, ¿verdad?, que era una mezcla, ¿no es cierto?, del dualismo platónico, que decía que la materia era mala y el espíritu era bueno. Entonces, si Jesús había sido Dios, había sido solo espíritu, y si había sido Dios, tenía que ser espíritu. Entonces, si era de carne y hueso, no podía ser Dios, ¿ya? Entonces había una negación de la divinidad o de Jesús como Dios, ¿ya? Entonces, esto también estaba bombardeando a la iglesia. Bueno, estas cartas, ¿no es cierto?, son las últimas cartas que escribe también el apóstol Pablo,
y ya la iglesia tenía aproximadamente 30, 40 años, ya había pasado tiempo de la ascensión y de la venida del Espíritu Santo. Pero acá también, ¿no es cierto?, le llama, ¿no es cierto?, le anima, ¿verdad?, le dice que escape de esas cosas, que siga la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pablo se había encargado, ¿no es cierto?, de esta iglesia nueva que estaba naciendo gentil, ¿verdad?, de poner y establecer principios. Y no era fácil, no era fácil. Recuerden ustedes que la iglesia nace en una cultura y en un pueblo, y este pueblo era el pueblo judío, que tenía, ¿no es cierto?, sus costumbres, sus tradiciones, y ellos querían imponer las mismas costumbres y las mismas tradiciones también a la iglesia, ¿ya? Entonces Pablo fue el primer apóstol en realidad que comenzó a marcar la diferencia. Bueno, Pedro, recuerden ustedes en Hechos, es enviado también, ¿verdad?, allí a predicarle, ¿no es cierto?, al primer gentil, pero igual él no entendía esto todavía, le costó, ¿verdad?, cuando ve este lienzo con animales impuros y Dios le dice en esa revelación, mata y come, y, el Señor, y Pedro le dice, no, no puedo porque nunca, y él le dice, no llame, ¿verdad?, impuro lo que yo he santificado, y ahí recién entendió que tenía que ir a la casa de Cornelio, predicarle el evangelio, porque todavía ellos pensaban que la salvación era solo para los judíos, y todavía pensaban que, ¿no es cierto?, iba a seguir siendo así dentro de la dispensación de la gracia y de la iglesia, y que la iglesia tenía que sujetarse a todas esas normas, ¿no es cierto?, del judaísmo, al día de reposo, a no comer ciertos alimentos, ¿no es cierto? Entonces, Pablo es el primero que realmente comienza a decir, no, pues nosotros no podemos decirle a los gentiles que se circunciden, perdón, que se circunciden, que guarden el día de reposo, porque ellos no son judíos, ellos no tienen una cultura judía. Y ahí nace, ¿no es cierto?, esto del concilio de Jerusalén. Entonces, Pablo le escribe, ¿no es cierto?, a Timoteo, que estaba, ¿no es cierto?, ahí en Éfeso, que era un pueblo y una nación gentil, y le dice, pelea la buena batalla de la fe. Ya creo que también estaban viviendo tiempos ya complejos, difíciles, porque la persecución ya no venía del judaísmo, ya no venía, ¿no es cierto?, de estos judaizantes que venían detrás de Pablo cuando él predicaba que la salvación era por fe y por gracia, y ellos decían, sí, pero hay que circuncidarse, hay que guardar el día de reposo, sino que ahora ya la persecución estaba viniendo desde el Imperio Romano, ¿ya? Y el Imperio Romano comenzó a perseguir a la iglesia, porque a la iglesia se le acusaba de tres cosas, ¿ya? Yo no sé si ustedes sabían, pero a la iglesia se le acusaba, uno, ¿no es cierto?, de ser atea, paradójicamente, de ser atea. ¿Por qué? Porque los romanos tenían muchos dioses. Y ellos decían, no, nosotros no creemos en esos dioses y tampoco, ¿no es cierto?, en ese momento también el emperador se había designado como Dios. Ya había comenzado de que el emperador, ¿no es cierto?, se había señalado igual como un Dios. Entonces ellos decían, no, nosotros no adoramos ni al emperador ni a ningún Dios, solo a Jesucristo. Ya Jesucristo es el Kyrios, Jesucristo es el Señor, no el emperador. Entonces se le acusaba de que eran ateos, entre comillas, ¿verdad?, porque no querían adorar a más dioses, sino que solamente a Jesús. Se les acusaba de que eran inmorales. ¿Por qué? Porque se casaban entre hermanos. Pero en realidad es porque ellos tenían la palabra hermano, ¿no es cierto?, que tenemos nosotros, hermano Jimmy, hermana Steffi. Entonces el hermano Jimmy se casó con la hermana tanto, la hermana Estefanía se casó con el hermano tanto. Pero ¿cómo se casan entre hermanos? Eso es inmoral, ¿ya? Y por caníbales. Tercero, por caníbales. ¿Y por qué? Porque comían el cuerpo y la sangre de Cristo en la cena del Señor, que sabemos que era una metáfora, ¿no es cierto? Pero como esto era en lugares secretos o escondidos porque estaban siendo perseguidos, entonces la gente, no, si se comen el cuerpo de Cristo, ah, son carníbales. Entonces, esos eran los tres motivos por qué el Imperio Romano comenzó ahora ya a perseguir a la iglesia y ya fue más difícil, porque recuerden ustedes que los judaizantes lo que producían era discordia, peleas, conflictos. Bueno, en algún momento sí, cuando estaban todavía en Jerusalén, ¿se acuerdan ustedes que Esteban, que fue el primer mártir, Saulo tenía en sus manos la ropa de él cuando lo apiedraron, Jacobo muere también, ¿no es cierto?, como mártir, pero no eran muchos. Acá el Imperio Romano sí hace una persecución muy, muy fuerte, ¿verdad? Y entonces por eso le anima y dice, pelea la buena batalla, echa mano de la vida eterna, la cual asimismo eres llamado, ya haciéndole énfasis, ¿no es cierto?, en el llamado. Muchos dicen que Timoteo era una persona tímida, por eso también, ¿no es cierto?, Pablo le escribe que nadie tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo. Entonces, como que Pablo lo animaba, ¿verdad?, porque quizá, a pesar de que era una persona muy servicial, muy, bueno, fue recomendado por los hermanos,
de buen testimonio, había un cierto grado de timidez quizás en él, entonces él lo anima, pelea, echa la mano a la vida eterna, a la cual asimismo eres llamado, ¿no es cierto?, reafirmando, aquel que comenzó la buena obra será fiel en completarla. Entonces, y dice, habiendo hecho buena profesión delante de muchos testigos, era un hombre de testimonio. Entonces, él allí le habla, ¿no es cierto?, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Cristo Jesús, que testificó la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes este mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Le dice, no contamines el mensaje, no manches la palabra, ¿ya? Es decir, que cada día o a cada momento, ¿no es cierto? Nosotros estamos también viviendo, ¿no es cierto?, en torno de un mundo, ¿no es cierto?, donde hay oscuridad, donde hay tiniebla, pero no podemos escondernos del mundo. La Biblia dice que somos luz y sal del mundo, debemos estar en medio del mundo, ¿verdad? Y la mejor manera de evangelizar es a través de nuestra vida, de nuestras acciones, de nuestras palabras, de nuestros hechos, ¿ya? Entonces, por eso le anima, ¿no es cierto?, para que pueda guardar este mandamiento, porque también estaban comenzando allí nuevas formas o nuevas herejías, ¿no es cierto?, que querían minar la verdad de la Biblia. Entonces hoy también nosotros nos encontramos ante esta realidad, ya esta realidad donde somos bombardeados, tenemos la tecnología, que por un lado es muy buena, ¿no es cierto?, porque tenemos mucha información, pero a veces mucha información mala también. Entonces la gente, ¿no es cierto?, en nuestra iglesia ya no nos escucha solamente a nosotros como predicadores, sino que escucha a muchos más. Entonces de repente escuchan tanta cosa que de repente llegan con nuevas doctrinas, con nuevas enseñanzas. Yo siempre le digo a los hermanos, trate de consultar a quien escucha, porque de pronto, ¿no es cierto?, hay cada predicador que dice cada tontera, entonces también ellos creen que está bien y como hay tanta información la reciben y por eso es tan difícil hoy y por eso también es tan importante la formación y el discipulado, ¿no es cierto?, en nuestras iglesias locales, para que ellos tengan una buena formación, ¿no es cierto?, y no puedan ser movidos por ningún tipo de viento de doctrina. Así que el Señor nos ayude, porque quizás esto fue escrito hace 2000 años atrás, pero hoy se hace muy pertinente para lo que estamos viviendo y lo que se está viendo y estamos tan cerca de la venida del Señor, ¿verdad? Y termina en el verso 16 diciendo, ¿no es cierto?, el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, en quien ningún hombre ha visto ni puede ver, a él sea honra y poder sempiterno. Amén. Que siempre en nuestra vida también, ¿no es cierto?, honren y glorifiquen al Señor con todo lo que somos, ¿verdad?, con todas nuestras fuerzas, con todas las ganas, pero también que Dios nos ayude, ¿no es cierto?, para pelear esta buena batalla que es cada día. No tenemos lucha contra carne y sangre, pero tenemos que estar allí, ¿no es cierto?, siempre confrontando toda mentira, ¿verdad?, y toda obra del enemigo. ¿Ya? Amén. Así que terminamos con esta pequeña reflexión. Y bueno, se les envió, creo yo, sí, le envié el material, ¿no es cierto?, que el cual va a ser el base, ¿no es cierto?, de nuestra materia. Así que ahí va el plan de curso y vamos a ver ese plan de curso para que por lo menos quede ahí, ¿no es cierto?, bien claro. Bueno, dice plan de curso, Instituto IBADA, ¿no es cierto?, Instituto Bíblico Asambleas de Dios, Araucanía, materia epístolas pastorales. Quien les habla es el profesor de julio a agosto, ¿no es cierto?, del 2022. 6 clases, pero vamos a hacer 3, ¿no es cierto?, a través de esta plataforma, porque para poder, ¿no es cierto?, cumplir y no queden sin la materia. Ya la Biblia y también el material preparado, que ya lo tienen ustedes allí, ¿no es cierto?, en su WhatsApp. Descripción de la materia, dice, abarca este estudio las cartas a Timoteo y a Tito, ¿ya? Entonces, bien sencillo, bien simple, pero también es muy profundo, y con énfasis sobre las instrucciones que Pablo da a las iglesias y ministros en relación al gobierno eclesiástico, a la sana doctrina y también a cuestiones éticas, ¿ya? Ahora, obviamente, ¿no es cierto?, el gobierno eclesiástico está muy relacionado con cada una de sus denominaciones, ¿ya? Jimmy, yo sé que es de la Asamblea de Dios. Steffi, ¿tú también eres de la Asamblea de Dios o eres de otra denominación? De otra denominación. Ya, entonces, cada denominación, ¿no es cierto?, tiene su gobierno eclesiástico, ¿ya? ¿No es cierto? En algunos está el presbítero, en otros está, ¿no es cierto?, el obispado, hay diferente organización. Pero acá en estas cartas pastorales, ¿no es cierto?, Pablo pone, ¿no es cierto?, las bases, ¿no es cierto?, para este liderazgo, ¿ya? Para que este liderazgo sea eficiente, sea eficaz y también, ¿no es cierto?, sea más que nada espiritual, ¿ya? Recuerden ustedes que cuando
se buscaron los primeros diáconos, se pidieron muchos requisitos muy espirituales y era para los diáconos, quienes iban a servir a la mesa. Entonces, ¿cuánto más para aquellos que van a estar, ¿no es cierto?, a cargo, ¿no es cierto?, ministrando una congregación y una iglesia? Entonces, por eso a estas cartas se les llama epístolas pastorales, ¿ya? Eran dos pastores, en este caso Timoteo y Tito, que estaban, ¿no es cierto?, en estas dos congregaciones, o varias congregaciones, porque, ¿no es cierto?, Tito estaba en la isla de Creta, donde habían varias iglesias, y Pablo les pone a Timoteo en Éfeso, ¿verdad?, que también algunos señalan que probablemente pudieron haber sido varias congregaciones, y allí ellos tenían que pastorear, ¿ya? Entonces, los objetivos, ¿no es cierto?, para que ustedes los tengan claritos, ya de conocimiento, es que al terminar puedan conocer la estructura de la iglesia apostólica que ya comienza a producir varios cambios, ¿no es cierto? La iglesia nace en una cultura judía, pero ahora ya la gran mayoría de la iglesia o componentes humanos ya no son judíos, sino que la gran mayoría son gentiles, ¿ya? Entonces, con un trasfondo distinto, ¿verdad? Ellos, siempre comentamos esto, los judíos venían de una cuna, ¿no es cierto?, donde eran también, ¿no es cierto?, se guardaban del adulterio, se guardaban de la idolatría, se guardaban, ¿no es cierto?, de la fornicación, pero en cambio los gentiles, no, los gentiles venían, ¿no es cierto?, de una cuna, ¿no es cierto?, donde dentro de su adoración estaba la fornicación. Ya la adoración a Diana de Éfeso tenía que ver con eso, habían prostitutas sagradas a los cuales, ¿no es cierto?, se les rendía adoración a Diana a través de tener sexo con ella. Entonces, totalmente diferente, ¿no es cierto? Había mucha promiscuidad, mucho pecado. Entonces, Pablo allí lleva la palabra, ¿no es cierto? Y por eso también la iglesia, ¿no es cierto?, no cambia su forma, ¿no es cierto?, su doctrina, su enseñanza, pero sí también, ¿no es cierto?, tiene que llegar a una cultura distinta, diferente, ya, donde venían o arrastraban, podríamos llamarlo así, más pecado. Entonces, por eso vamos a darnos cuenta que la iglesia también allí tuvo que, entre comillas, adaptarse para que el evangelio transformara, ¿no es cierto?, allí, y lo pudo hacer. Ya la iglesia llegó y transformó, ¿no es cierto?, muchas civilizaciones que estaban en ese tiempo. Bueno, enumerar también los eventos doctrinales tratados en estas cartas, porque como son consejos para pastores, obviamente, ¿verdad?, tiene que ver con doctrina, ¿ya?, con enseñanza. Dar los datos biográficos de Pablo, bueno, que se revelan en estas cartas. Bueno, la clase de hoy día no la vamos a dedicar al apóstol Pablo, ¿ya? Vamos a ver su biografía, ¿verdad?, su teología, y la siguiente clase estaríamos viendo las cartas en sí, ¿no es cierto?, pastorales, para que más o menos sepamos en qué iríamos. Presentar un resumen del contenido de cada epístola. Son 3 cartas bien cortitas, así que no les va a costar mucho. Las habilidades que esperamos que ustedes puedan tener es ver los paralelos entre la iglesia primitiva y la de hoy. Bueno, ya hubieron cambios desde la iglesia de Pentecostés a la iglesia, ¿no es cierto?, que Pablo lleva ya a los gentiles. Y ahora que han pasado 2000 años, ¿cuáles serían esos cambios? También poder hacer esta comparación, ¿verdad? Ahora, es tan rica la escritura y la palabra de Dios, darse cuenta que así como hace 2000 años atrás le sirvió a Pablo, a Timoteo y a Tito, ¿verdad?, como hoy sigue siendo, ¿no es cierto?, eficaz y sigue siendo pertinente y transformador, ¿ya? Después dice conocer un panorama de cada libro, aplicar las verdades a su propia vida, ¿no es cierto?, de cada una de las enseñanzas, cumplir su parte en la extensión de la iglesia por medio de una aplicación personal de los principios paulinos, ¿ya? Y actitudes o emociones, estimar la operación del Espíritu Santo en la iglesia y en cada creyente individualmente, ¿verdad?, cómo opera el Espíritu Santo, ¿verdad?, en la iglesia, no importa en la edad, en el tiempo. Asombrarse con lo rápido del crecimiento de la iglesia apostólica, como la iglesia, ¿no es cierto?, pasó de un grupo, ¿no es cierto?, reducido de discípulos, de apóstoles, a millones, ¿verdad?, inundando todo el imperio romano. Ya incluso Pablo en una de sus últimas cartas dice, bueno, los de la casa de César te saluda, es decir, el evangelio entró hasta el mismo imperio romano, ¿no es cierto?, que era el imperio que estaba persiguiendo a la iglesia. Y apreciar también, ¿no es cierto?, lo humano y simpático de la persona del apóstol Pablo, ¿ya? Porque para nosotros dentro del Nuevo Testamento, ¿no es cierto?, hay algunas figuras emblemáticas. Obviamente la primera de ellas y la más importante es nuestro Señor Jesucristo. Pero después, ¿no es cierto?, tenemos ahí al apóstol Pablo, al apóstol Pedro, ¿verdad? Y saber, ¿no es cierto?, cómo este hombre sin todos los recursos ni la tecnología que tenemos hoy fue capaz de alcanzar ese mundo que él tenía, ¿no es cierto?, y conquistarlo para el evangelio,
ya, es decir, eran kilómetros, miles de kilómetros, ¿no es cierto? No había vehículos, sino que en barco, en caballo, a pie, y fue capaz de llegar, ¿no es cierto?, a Europa, aparte, ¿no es cierto?, de Asia, y también dicen algunos que probablemente también, ¿no es cierto?, al norte de África, que era el mundo conocido para ellos en ese tiempo, ¿ya? Bueno, requisito, obviamente vamos a tener 3 clases nada más, así que esto va a quedar como en stand-by. Pero sí el trabajo. El trabajo es que ustedes hagan una investigación de algunos pasajes que son un poco complejos, un poco, ¿no es cierto?, difíciles, ¿ya? Y ahí sí van a tener que acudirse. Yo casi siempre los trabajos que ustedes hacen les pido que sean más personales, pero en esto sí van a tener que acudir a comentaristas bíblicos de Primera de Timoteo 2.15, de Primera de Timoteo 5.22. Ya uno tiene que ver, ¿no es cierto?, con el ministerio de la mujer, y el otro tiene que ver, ¿no es cierto?, con que la mujer se va a salvar teniendo hijos, ¿ya? Entonces, para que también ahí hagan ustedes un estudio. Eso quiso decir Pablo, decir que la mujer por tener hijos se salva. ¿Qué pasa con la mujer que no tiene hijos? ¿No se salva entonces? ¿Ya? ¿A qué se refería Pablo con eso? ¿Ya? Y cuando también, ¿no es cierto?, que la mujer, ¿no es cierto?, calle en la congregación, es que la iglesia, la mujer no puede tener ministerio, no puede predicar, no puede enseñar. Sabemos que hay congregaciones donde la mujer no lo puede hacer. Ya, lamentablemente se toman de estos versículos y, ¿no es cierto?, dicen, no, la mujer no puede, e incluso le hacen dirigir incluso abajo, no en el púlpito, porque también es solo como exclusivo de los hombres. ¿Ya? Entonces, esa es una investigación, y a esas palabras también que están ahí, que es apóstatas, gnosticismo y ascetismo. ¿Ya? Esas palabras también, ¿no es cierto?, a un diccionario bíblico allí, ¿no es cierto?, y que puedan decir que es un apóstata, que era el gnosticismo, que también lo hemos comentado también en otras clases, y que es el ascetismo, ¿ya? El ascetismo que tiene que ver con renunciar o dejar ciertas cosas, ¿no es cierto?, para decir, entre comillas, que estamos más cerca de Dios, ¿ya? Ese es el ascetismo, es decir, dejo de comer porque sé que voy a estar más cerca de Dios, me golpeo el cuerpo, ¿verdad?, porque así hago sufrir este cuerpo para estar más cerca del Señor. ¿Es bíblico, no es bíblico? Ya, entonces, que ustedes puedan hacer ahí un trabajo investigativo en aquello. Ya al final, el último día tendríamos una prueba ya del material. Ustedes saben que siempre el material va con autoexámenes y de ahí aparecen las preguntas, ya, así que no es nada del otro mundo. Y leer los libros Primera y Segunda de Timoteo, Tito y Hechos del capítulo 13 al 28, ¿no es cierto?, que cuenta un poquito de este mover de Pablo, ¿no es cierto?, y cómo nacen algunas de sus iglesias en estos viajes misioneros. Y hacer ese informe de lectura de estos libros, como siempre, o le pone un título, o si quiere le hace un resumen, lo que les salga más fácil, ¿ya? Porque me he dado cuenta que a algunos les sale súper fácil ponerle el título y hay otros que les complica mucho y prefieren hacer un resumen. La idea es que lo lean, esa es la importancia, ¿ya? Así que bueno, este bosquejito del curso en realidad va a quedar en stand-by, por lo mismo, porque no vamos a tener aquello, ¿ya? Así que vamos a ir inmediatamente al primer PowerPoint que hoy, ¿no es cierto?, vamos a ver. No sé, bueno, antes, no sé si hay alguna pregunta o duda con respecto a las tareas. Serían dos, el trabajo y el informe de lectura, ¿ya? Y la tercera nota sería la prueba, ¿ya? Entonces estamos, ok. Vamos entonces allí. Este PowerPoint me parece que ya lo hemos visto antes, pero se los voy a pasar así súper rápido, que es una introducción a las epístolas, ya, a todas las epístolas, no solamente a las epístolas de Pablo, ya, para que más o menos tengamos una idea, ¿no es cierto?, básica de las epístolas, que eran las epístolas, ¿no es cierto? Bueno, el propósito de este PowerPoint es proveer una vista panorámica del contexto y el propósito de cada una de las cartas, analizando desde una perspectiva eclesiástica sus diferentes temas, el origen, la solución de los problemas presentados en ellas. En este caso nosotros vamos a ver solamente las epístolas pastorales, ¿ya? Y en esta hora las epístolas generales y las epístolas de Pablo, ¿no es cierto?, para tener allí una pequeña introducción. Entonces ahí está la división del Nuevo Testamento en Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, ¿verdad?, y Juan. Historia, el libro de Hechos, las cartas desde, ¿no es cierto?, primera de Hechos, Romano, ¿no es cierto?, de Romano hasta tercera de Juan y Judas, ¿no es cierto? Y profecía tenía que ver con el libro de Apocalipsis. Ya esa es la división que tiene el Nuevo Testamento. Bueno, dentro de las epístolas
ya vemos que es un 65% del Nuevo Testamento son cartas, son epístolas, ya, y el resto viene a ser un 35%. Entonces esto es para mostrar en realidad la importancia que tuvieron las cartas, ya. Recuerden ustedes que la iglesia estaba naciendo, no había, ¿no es cierto?, 2000 años como tenemos nosotros, donde ya tenemos teología de Berco, teología, ¿no es cierto?, de muchos otros predicadores. Cada denominación tiene, ¿no es cierto?, su estatuto, su gobierno y disciplina, en qué creen, ¿no es cierto?, su eh, eh, artículos de fe. En ese tiempo la iglesia había nacido, Jesús se había ido, viene el Espíritu Santo. Los apóstoles, ¿no es cierto?, comienzan a repetir lo que habían escuchado del Señor Jesús y a enseñar. El apóstol Pablo, ¿no es cierto?, toma del Antiguo Testamento y comienza a poner doctrina, empieza a poner teología. Y eso está dentro de las cartas y de las epístolas, ¿ya? Por eso son tan importantes, porque la iglesia estaba naciendo y necesitaba, ¿no es cierto?, de esa base, de esa solidez espiritual que hoy igual se necesita, ¿no es cierto?, mucho dentro de las iglesias, ¿ya? Bueno, la palabra epístola viene del griego epístole, ¿ya? Y casi todas las cartas tienen una estructura, ¿no es cierto? Bueno, hoy también, ¿no es cierto?, esto ha cambiado radicalmente en el mundo. A años atrás, ¿no es cierto?, usted tenía que mandar una carta a un ser querido, tenía que mandarla por correo, ¿verdad? Se demoraba 2, 3 meses y después 2, 3 meses en que volviera, si es que iba a otro lugar lejos, ¿ya? Pero usted también, ¿no es cierto?, empezaba con un saludo. Bueno, las cartas también en ese tiempo tenían un orden, tenían el saludo, tenían la oración, tenían el agradecimiento y tenían el contenido especial. Siempre las cartas se escribieron, ¿no es cierto?, porque algo motivó esa carta, o porque el apóstol había escuchado algo, o porque le hacían una pregunta, porque había un problema en la iglesia. Entonces el apóstol tenía que dar respuesta a ese contenido especial y después, ¿no es cierto?, nuevamente los saludos. Y bueno, el apóstol Pablo era muy ordenado en eso, ya, sí, casi todas sus cartas, ¿no es cierto?, y por eso ahí aparece Romanos, Corintios, casi todas las cartas que él escribía comenzaban con un saludo, ¿no es cierto?, nombraba a las personas que estaban con él, saludaba también a los hermanos, a quienes oraban, ¿verdad?, por quién oraba. Entonces tenían esa estructura, ¿ya? Y aquí tenemos, ¿no es cierto?, esta división de las epístolas en dos: epístolas generales y epístolas paulinas, ¿ya? Dentro de las epístolas paulinas, ¿no es cierto?, que son de Romanos a Filimón, y generales desde Hebreos hasta el epístola de Judas, ¿ya? Entonces, son las dos grandes divisiones dentro de las epístolas, ¿ya?, generales y cartas del apóstol Pablo. Y bueno, así nos vamos entrando, ¿no es cierto?, a las epístolas pastorales. Clasificación de las cartas paulinas por tema: cartas que hablan de la salvación, soteriológicas, ya es el término teológico, soteriología, la doctrina de la salvación, escrita entre el 55 y el 57, primera y segunda de Corintios y Romanos, ¿ya? También está allí Gálatas, ¿ya? Son esas las cartas que tienen que ver con la doctrina de la salvación. Obviamente ellas tocan otras doctrinas también, pero la más importante dentro de estas cartas tiene que ver con la doctrina de la salvación. Cartas escatológicas que tienen que ver, ¿no es cierto?, con los acontecimientos finales, primera y segunda de Tesalonicenses, y ahí dice estudio de los últimos tiempos. Después tenemos las cartas cristológicas, ¿no es cierto?, que tienen que ver con Cristo y que están muy relacionadas con las cartas carcelarias, ¿ya? Que son Colosenses, Efesios, Filipenses y Filimón, ¿ya? Que también, no me acuerdo si ustedes tomaron las epístolas carcelarias, pero tenían que ver, ¿no es cierto?, que Pablo estaba preso y tenía una manifestación o una revelación más profunda de Cristo en medio de la dificultad, ¿ya? Y tiene que ver con eso, estudio de Cristo, ¿no es cierto?, de la persona de Cristo. Él es la imagen del Dios invisible, en él, ¿no es cierto?, habita toda la plenitud de Dios. Y después, por último, están las cartas eclesiológicas o pastorales, que son las que vamos a ver nosotros, ¿ya? Escritas el 63 al 64, son las últimas cartas que escribe el apóstol Pablo, ¿verdad? Primera y segunda de Timoteo y Tito, ¿ya? Entonces tienen que ver con este estudio, ¿no es cierto?, de la doctrina de la iglesia y también, ¿no es cierto?, consejos para pastores, ya para estos pastores que estaban allí en Éfeso y en Creta. Bueno, por lugar de los viajes misioneros lo vamos a pasar súper rápido porque en realidad son las mismas cartas, ¿no es cierto? Gálatas, primera y segunda de Tesalonicenses, primera y segunda de Corintios y Romanos son escritas en sus viajes misioneros. Las cartas que escribe desde la prisión: Filimón, Colosenses, Efesios, Filipenses, ¿ya? Y cartas pastorales que son primera y segunda de Timoteo y Tito, ¿no es cierto?, que se las envía, ¿no es cierto?, también ya en un periodo de libertad cuando estaba en Roma, ¿ya?
se le escribe a Timoteo y a Tito, ¿ya? Y bueno, las epístolas universales que están allí, ¿no es cierto?, que eran para judíos cristianos, que son Hebreo y Santiago, y universales completamente, primera y segunda de Pedro, primera, segunda, tercera de Juan, Judas, y serían esas las clasificación de las epístolas generales o universales, ¿ya? Bueno, esto lo vamos a saltar porque esto lo habíamos visto. Los apóstoles usaron un medio secular, ¿no es cierto?, para comunicar, ¿verdad?, doctrina, ¿verdad?, una instrucción espiritual, y esto ha perdurado por más de 2000 años, porque las cartas siguen siendo y teniendo la misma validez, ¿no es cierto?, que al principio, porque es palabra de Dios, ya que cambia, que transforma y que sigue edificando al cuerpo de Cristo, ¿ya? Entonces, vamos a salir de esta pantalla. Dudas, consultas que quisieran hacer con respecto a esto, a esta pequeña introducción, pero sé que ya ustedes ya lo manejaban, pero en realidad era, ¿no es cierto?, para ponerlos dentro de este contexto en el cual ya vamos a entrar. Y si no, iríamos nomás de lleno, ¿no es cierto?, a lo que tiene que ver con Pablo, ¿no es cierto?, su vida, su biografía y su teología, ya qué es lo que él enseñaba o lo que él creía a través del mensaje. Recuerden ustedes que la gran mayoría de nuestra doctrina, de nuestra teología, es, ¿no es cierto?, gracias al apóstol Pablo. No sé si tienen algún comentario con el PPT anterior. Jimmy, Steffi, ¿no? ¿Ninguno? Ok, ya. Vamos a ir entonces a... Espérenme un poquitito que se me... Aquí está. Ya. La conversión del apóstol Pablo. Ya. Entonces, vamos a ir con... Ustedes saben, ¿no es cierto?, que, bueno, antes de ser apóstol, Pablo era perseguidor. Dice, Pablo es desde luego un judío helenístico. Helenístico tiene que ver que tenía, ¿no es cierto?, detrás de él una cultura griega, ¿ya? Porque él tenía también que la ciudadanía romana, ¿ya? Entonces, recuerden ustedes que cuando veíamos panorama del Nuevo Testamento, a pesar de que era el Imperio Romano el que estaba imperando cuando viene el Señor Jesucristo y comienza la iglesia primitiva, la cultura, el lenguaje, todo tenía que ver con el imperio griego, ¿ya? Entonces, por eso también dentro del judaísmo ya habían judíos, podríamos llamarlo así, ¿no es cierto?, bien conservadores y antiguos, pero también habían judíos helenísticos o medios, ¿no es cierto?, que habían tomado un poquito de la cultura griega. Nacido en Tarso, al sureste de la península de Anatolia, ya cerca de la frontera con Siria, ¿ya? Entonces, para que ustedes ahí lo puedan ver, ¿ya? Entonces, aquí espérenme un poquito, se me perdió justo me aparece aquí se me perdió Tarso. Aquí está, aquí está. Ahí con el puntero, no sé si lo logran ver, ahí está Tarso, ¿ya? Entonces ahí nace el apóstol Pablo, ¿ya? Cerca de Siria, ¿ya? Y dice que Saulo nace probablemente a comienzo de nuestra era de una familia judía de ciudadanos romanos, pues él lo es desde su nacimiento. También lo hemos comentado antes, ¿no es cierto?, que ser ciudadano romano tenía ciertos privilegios, ¿ya? Saulo o Pablo, ¿no es cierto? Dice Saulo recibe como nombre propio el típico judío del primer rey de Israel, ¿ya? De Saúl, ¿ya? De ahí viene la palabra Saulo, de Saúl, ¿ya? Pablo es la versión castellana del latín Paulus, conocido gentilicio o apellido, o también cognomen, de la gens Paula, familia patricia importante y antigua en Roma. Quizás la de Saulo adoptase ese apellido como homenaje a algún miembro, ¿no es cierto?, de esta genealogía, ya con quien tuviera especial relación. Entonces, por eso se llamaba Saulo o Pablo. Da la impresión, dice, que su familia es de clase acomodada, precisamente por tener esa ciudadanía y por la educación de Pablo que da muestra a lo largo de su vida. Recuerde que Pablo también, ¿no es cierto?, fue formado doctrinalmente o teológicamente a los pies de Gamaliel.
¿ya? Entonces, si él nació en Tarso, tuvo que ser llevado a Jerusalén para que él pudiera estudiar, ¿no es cierto?, bajo el rabino, ¿no es cierto?, que era Gamaliel, ¿ya? Entonces dice, además, dice, normales relaciones de los judíos de la diáspora con Jerusalén, tiene otras porque Pablo se encontrara con un sobrino, hijo de su hermana, que vive en Jerusalén, ¿ya? Entonces, es parte de la numerosa colonia judía, dice, de esa ciudad de Tarso, y después vuelve a Jerusalén. Saulo y su familia son de la tribu de Benjamín, judíos observantes y de tendencias fariseas, ¿ya? Es decir, estaban los saduceos, estaban los fariseos, Saulo o Pablo, ¿no es cierto?, se identificaba con los fariseos, ¿ya? Él personalmente dice, y con mucha probabilidad, también toda su familia, ¿ya? Como era costumbre, Saulo recibe una educación griega que aparece en la lectura de su posterior correspondencia, ¿ya? Es decir, se nota mucho que él fue, ¿verdad?, enseñado en el griego, y también formación judía en Jerusalén, como parece indicar la frase, educado a los pies de Gamaliel, ¿ya? Entonces, la teología, ¿no es cierto?, y la enseñanza la recibió desde el rabí Gamaliel, en boca de Pablo ante los judíos en Hechos. También esa formación aparece en sus cartas, ¿verdad? Domina en efecto las técnicas interpretativas de los maestros judíos y conoce bien los libros sagrados. Podría decirse que es un rabino, aunque utiliza normalmente, ¿no es cierto?, la versión griega, ya utiliza la versión griega de esos libros conocida como la versión de los 70. ¿Se acuerda que lo vimos en Panorama del Nuevo Testamento? La primera traducción del Antiguo Testamento del hebreo al griego fue la Septuaginta. Entonces usa mucho de esa versión en su escrito el apóstol Pablo, ¿ya? Sin embargo, dice, el judaísmo había sido profundamente helenizado, ¿ya? Tocado con la cultura griega, sin perder del todo sus características tradicionales. Ya en Alejandría, por ejemplo, la ciudad tal vez más importante del Mediterráneo, se había producido una profunda fusión entre la cultura helénica y la mentalidad judaica. ¿Ya? Fruto de ello fue la traducción de la llamada de los 70. ¿Ya? Entonces, ya vemos ahí, ¿no es cierto?, que hubo un toque, ¿no es cierto?, de los griegos en esta traducción. En consecuencia, dice San Pablo, rompe también con la tradición judía de los fariseos que afirmaban que la Sagrada Escritura solo podía leerse en hebreo, ya que cita el Antiguo Testamento según la Biblia griega, ¿no es cierto?, de los 70 o la Septuaginta. Ya recuerden ustedes que cuando nace el Señor Jesucristo, está la iglesia primitiva, el hebreo ya era una lengua muerta. Solamente se sostenía aparentemente, porque tampoco tenemos como datos muy así certeros, en la clase sacerdotal. La clase sacerdotal era lo único que todavía manejaban el hebreo, pero toda la gente normal, común, de las tribus, de las 12 tribus, ya no manejaban el hebreo, sino que ya estaban con el arameo, ¿no es cierto?, y algunos con el griego también, ¿ya? Entonces, por eso Pablo usa la Septuaginta, porque era entendible para más personas, ¿ya? Después dice, ¿no es cierto?, más aún todo su vocabulario religioso se inspira en el uso de la Septuaginta, por el ejemplo, en el empleo de términos como dikaiosú, ¿verdad?, como cardi o cardia, ¿no es cierto?, que ahí está el tema del corazón, dikaiosú tiene que ver con la santidad, yuch, agio o agiosune también, ¿no es cierto?, cletos o paracletos, eclesia, ¿ya? Todos estos términos venían de la Septuaginta, ¿ya? Entonces, en este sentido, Pablo manifiesta su proximidad con el judaísmo, pero con el judaísmo helenizado, ¿ya? Entonces, eso nos permite darnos cuenta de que había sido también tocado, ¿no es cierto?, por el tema del helenismo o de, ¿no es cierto?, la cultura griega, ¿ya? Este lo vamos a saltar. Dice, hay interesantes cuestiones sobre la juventud de Saldo, si se formó en Jerusalén, si conocería a Jesús personalmente. Recuerda usted que para ser un apóstol había que haber visto a Cristo, ¿no es cierto?, personalmente, y bueno, Pablo no había estado dentro de no era de los discípulos, pero tiene un encuentro camino a Damasco. Cuando se convierte, ¿no es cierto?, ahí el mismo Señor Jesús se le aparece, por eso él dice que él es un apóstol como un abortivo, ¿no es cierto?, porque Cristo ya había muerto, había ascendido, pero se le aparece a él en ese diálogo, ¿no es cierto?, y bueno, también tiene una transformación de 180 grados, de pasar a ser un perseguidor de la iglesia, después se vuelve, ¿no es cierto?, en un discípulo, en un apóstol, y comienza a predicar. De primera no le creían, recuerden ustedes que ahí tuvo que intervenir Bernabé, ¿verdad?, para poder llevarlos a los discípulos y decirles, sí, crean, porque realmente él ha cambiado, ¿ya? Entonces, no se sabe si conoció a Jesús personalmente cuando Jesús estaba en su ministerio, pero sí, ¿no es cierto?, camino a Damasco.
Si alguna vez conocimos a Cristo según la carne, se refería a un conocimiento personal. ¿Por qué debe haber sido así? Parecería lógico que alguna vez lo mencionase, sobre todo el hablar de su hostilidad contra el cristianismo. Recuerde usted que Pablo estuvo allí en la muerte de Esteban, entonces también fue difícil para él después, ¿no es cierto?, entrar a predicar el evangelio, sabiendo que él había sido también uno de los que estuvo allí, ¿no es cierto?, matando a uno de los apóstoles, ¿ya?, o de los discípulos del Señor. Quizás después, dice, de una permanencia en Jerusalén estuviera fuera de allí, precisamente durante la actividad pública de Jesús, y volviese luego después de su muerte, pero es imposible eso saberlo, ¿ya? Otro tema personal, saber si era soltero, casado o viudo, ¿ya? Recuerde usted que Pablo habla del don de continencia, y cuando da consejo dice, bueno, el que quiere quedarse soltero sea como yo, pero también hay una contraposición, porque él era parte del Sanedrín, ¿no es cierto? Y estaba dentro, ¿no es cierto?, de los fariseos, y para ellos era importante casarse. Entonces, algunos señalan que probablemente haya sido viudo. Ya no lo sabemos tampoco, no hay cosas claras, por eso algunos dicen si era soltero, si era casado o era viudo, pero en el momento que él habla, ¿no es cierto?, del don continencia, él da a entender que él también tenía ese don y por eso él estaba, ¿no es cierto?, sin una esposa, ¿ya? Desde luego, dice, cuando escribe la primera carta a los Corintios, no tiene mujer, ¿ya? Pero aparte de lo normal o de la normal costumbre humana y judía, un rabino o aspirante a rabino, como lo era, ¿no es cierto?, el apóstol Pablo, debía de ordinario estar casado antes de los 30 años, ¿ya? Así le ponían hasta fecha, no podía pasar de los 30 años, tenía que casarse. Eh, entonces, ¿por qué? Por razones, dice, de respetabilidad y de honestidad, ¿ya? Pablo se hizo cristiano probablemente después de esa edad, en cuyo caso es más verosímil que se hubiese que se hubiese casado. Entonces habría enviudado cuando escribe esta carta mencionada, 1 Corintios, ¿ya? Pero también hay otras posibilidades como la de haberse convertido antes de la edad apuntada o que él personalmente no se casase nunca. Quizás hay algún leve indicio de esto último, ya en el que nunca se casó, en el tono con que habla, ¿no es cierto?, del matrimonio en la misma carta. Pero tampoco aquí podemos, ¿no es cierto?, saber con 100 y cierta si era así o no, ¿ya? Entonces esas son las opciones: soltero, casado, viudo. Todavía no lo sabemos tampoco muy bien, ¿ya? Hacia mediados de los años 30 de nuestra era, lo encontramos en Jerusalén. Tiene un puesto de cierta relevancia en la comunidad judía. Se puede imaginar este puesto como una especie de brazo ejecutor de las decisiones del Sanedrín. Recuerde que él fue el que andaba buscando a los cristianos, ¿no es cierto?, casa por casa. Se puede imaginar este puesto, ¿no es cierto?, como una especie de brazo ejecutor de las decisiones del Sanedrín, que comenzaron a perseguir a los cristianos que se habían convertido, ¿verdad?, del judaísmo a ser cristianos. Más concretamente, dice, de las persecuciones de las autoridades judías contra la primera comunidad tan largamente contadas en la primera parte del libro de Hechos de los Apóstoles. Aprueba y participa en la muerte de Esteban, hostiga y quiere destruir a la iglesia, ya encarcelando a los cristianos. Destaca efectivamente en este afán ya persecutorio, y quizás vean ellos una amenaza contra el judaísmo, ¿ya? Entonces, bueno, sabemos que él hace, ¿no es cierto?, esto, después ahí dice que él sinceramente pensaba que estaba haciendo la voluntad de Dios. Por eso cuando tiene este encuentro con el Señor Jesucristo, ¿no es cierto?, y el Señor le dice, es duro dar cosas contra el aguijón, es decir, diciéndole, aquí estoy, a mí me estás persiguiendo, ¿verdad? Y ahí él inmediatamente dice, ¿qué quieres, Señor? Entonces ya lo reconoce inmediatamente como el Kyrios de su vida, ¿ya? Entonces hubo una conversión inmediata, ¿ya? Después dice, de hecho, se toleraban grupos tan dispares como esenios, celotes, saduceos, fariseos, bautistas, ¿ya? Antes de la unificación producida en finales del siglo I, con todo predominio del fariseísmo, perdón, ¿ya? Entonces los fariseos eran los que mandaban allí, ¿no es cierto?, y eran los que estaban tratando de hacer esta persecución contra la iglesia, pero ya en el año 60 comienza también el Imperio Romano. Saulo da la impresión de un cierto fanatismo, o por lo menos de gran apasionamiento. Es un indicio de su temperamento lleno de celo y de entrega religiosa, que luego se confirmará en su correspondencia, ¿ya? Es decir, este mismo celo que él tenía, ¿no es cierto?, del judaísmo, y por el cual persiguió a cristianos y también mandó a algunos a la cárcel, ¿verdad?, y estuvo en la muerte también de otros, hace que ese mismo celo con el cual después se convierte, ¿no es cierto?, esa misma dedicación él la tiene para conquistar y para predicar el evangelio, ¿ya?, a todo el mundo conocido. Ya por datos, dice, como esta actividad de Saulo, uno puede imaginar con bastante seguridad su modo de ser.
Ya es importante tenerlo en cuenta porque, como es sabido, la gracia cae sobre la naturaleza, o mejor dicho, la naturaleza misma de cada uno ya es gracia. Ya no podemos pensar razonablemente que Pablo de las cartas nada tenga que ver con el Saulo judío. Ya, es decir, aquí está hablando, ¿no es cierto?, el autor de este PPT, de que tenemos que relacionar, ¿no es cierto?, la vida o la personalidad de Pablo, ¿no es cierto?, con el apóstol Pablo, ¿ya? Entonces, así como era un perseguidor con esa tenacidad, después, ¿no es cierto?, se vuelve en un apóstol que también con esa misma fuerza y con esa tenacidad, sin matarse, ¿no es cierto?, sino con el mensaje del amor, trata de conquistar a todas las culturas y civilizaciones que habían en ese tiempo. Y por eso, ¿no es cierto?, comienza a evangelizar, ¿verdad?, a todo el mundo. Y bueno, aquí aparece, ¿no es cierto?, el relato ya de la conversión del apóstol Pablo, pero eso lo vamos a dejar, esperen un poquito, dejar de compartir, porque tengo otro PPT que es más claro que este, entonces quiero compartir ese otro. ¿Ya? Entonces, el otro tenía que ver un poco, ¿no es cierto?, con la vida de antes de Pablo de entregarse al Señor, ¿ya? De tener este encuentro con el Señor. Y este PPT, ¿no es cierto?, tiene que ver ya después, ¿no es cierto?, con la vida y la obra, ¿no es cierto?, del apóstol Pablo, ya más dedicado, ¿no es cierto?, al servicio al Señor. Mire, dice ahí Glover, vendrá el día cuando los hombres llamarán a sus perros Nerón y les llamarán a sus hijos Pablo. ¿Por qué? Porque Nerón, ¿no es cierto?, fue quien mató al apóstol Pablo y también mató al apóstol Pedro, ¿ya? Entonces, este hombre, ¿no es cierto?, pérfido, malo, ¿no es cierto?, mató a grandes hombres de Dios, pero en realidad sucede eso. Uno ve hoy, ¿no es cierto?, esto, que se cumple lo que dijo este autor, ¿verdad?, hablando, ¿no es cierto?, de Nerón, ya que los perros iban a tener el nombre, pero, ¿verdad?, aquellos hijos iban a recibir el nombre de Pablo por lo que Pablo significó en ese tiempo, ¿ya? Bueno, la importancia de Pablo, aparte de Jesús, Pablo es tal vez la persona más conocida y más famosa en la Biblia. Ya escribió aproximadamente 13 cartas, algunos dicen 13 o 14 cartas del Nuevo Testamento. Jugaba un papel muy importante en el crecimiento de la iglesia y en la interpretación de la gracia de Dios en Cristo. Pablo tiene que ver con la tercera parte del Nuevo Testamento, ya porque fue uno de los autores o escritores de una gran cantidad de estas cartas. Bueno, nace en Tarso, ¿verdad? Ya lo vimos en el Power anterior. Esto tenía un privilegio, ¿no es cierto?, de ser un ciudadano romano, que pocas veces Pablo, ¿verdad?, apeló a eso, solamente cuando después es enviado a Roma, pero muchas veces él pudo no sido golpeado, ¿no es cierto?, o azotado, porque un romano no podía ser azotado, y él guardó silencio. No decía que era romano, porque si no, no lo hubiesen azotado, pero él dice, tengo en mi cuerpo las marcas, ¿no es cierto?, de Cristo, y tenía que ver con eso, y cuando cuenta ahí en Corintios, ¿no es cierto?, que había sido varias veces azotado, como ciudadano romano, él tenía el privilegio de no ser azotado, pero aún así, ¿no es cierto?, él sufre esto por causa de Cristo y él se goza en eso, ¿ya? Su nombre es Paulos, su oficio era hacedor de tiendas, también, ¿no es cierto?, Gálatas allí nos cuenta un poquito de eso, de que él tenía un oficio, ¿verdad?, y por eso también trabajaba en ello. Era criado en Jerusalén, ¿no es cierto?, a los pies de Gamaliel, y judío también de hueso colorado, como se dice, ¿verdad? Por eso hace esta persecución a la iglesia. Recibió instrucción en la ley y era celoso por Dios. Bueno, esta instrucción, querido, es bien importante. ¿Por qué? Yo siempre digo esto, es decir, cuando uno ve el apóstol que debiera haber trabajado con los gentiles y el apóstol que tenía que haber trabajado con la iglesia en Israel o la iglesia judía, tendría que haber sido Pablo, porque Pablo tenía una formación judaica. Y Pedro era un analfabeto, hablando de la cultura judía o de la teología, debía haber ido a los gentiles, pero Dios manda a Pablo para que él vaya a los gentiles. Y uno se pregunta, pero ¿por qué? Si él era un teólogo en todo el judaísmo. Pero mire, Dios todo lo hace con sabiduría. Nuestra teología y nuestra doctrina se basa en lo que enseñó el apóstol Pablo, ¿ya? Porque si él se hubiese quedado en Jerusalén, probablemente no hubiese escrito cartas, ¿verdad? Pero al escribir las cartas, nosotros pudimos obtener toda esa riqueza y esa profundidad que él tenía de la instrucción del Antiguo Testamento.
¿Ya? Ahora, obviamente, ¿no es cierto? Sabemos que el Antiguo Testamento mostraba a Cristo, pero los judíos no vieron a Cristo, ¿ya? Entonces, por eso Pablo tiene que tomar el Antiguo y decir, mira, aquí aparecía Cristo, aquí aparecía Cristo, aquí aparecía Cristo, ¿ya? Y tomar, ¿no es cierto?, la Escritura para poner, ¿no es cierto?, esta doctrina y esta base a la iglesia primitiva. Entonces, Dios es soberano y sabe por qué hace bien las cosas, ¿ya? Fue entrenado bajo Gamaliel, un hombre muy inteligente, muy respetado. Recuerden ustedes que cuando comienza la persecución a la iglesia, el mismo Gamaliel dice, oiga, mire, cuando se persiguió a tal movimiento, murió su líder y se acabó el movimiento. Después se levantó otro movimiento, murió ese líder, se acabó ese movimiento. Entonces, si esto no es de Dios, le dijo, porque estaban persiguiendo, ¿no es cierto?, a los cristianos, va a pasar lo mismo. Murió Jesús, entonces va a morir este movimiento, pero si es de Dios, no estaremos peleando contra Dios. Entonces fue bien sabio, ¿ya? Y ahí como que los demás entendieron que no debían seguir haciendo esta persecución, ¿ya? Su confrontación en el camino a Damasco por el Señor Jesucristo, el mismo Jesús, por eso él cumple con los requisitos de un apóstol. Él tuvo un encuentro con Cristo cara a cara, pero con el Cristo resucitado que le aparece allí camino a Damasco. Su llamado a ser un predicador de Cristo y, bueno, la autoridad de Pablo y la fuente de su pensamiento, bueno, su conversión dramática le forzó a reexaminar todas sus convicciones religiosas anteriores, según este escritor, George Eldon Ladd, en la página 399 de su libro. Conscientemente se consideraba un apóstol, ya, porque había tenido este encuentro con Cristo y él sabía que los apóstoles, ¿no es cierto? Cuando yo hablo de apóstol, apóstol con A mayúscula, ¿no es cierto? Es un apóstol que tuvo un encuentro con Cristo y eran los que tenían la inspiración, es decir, pudieron escribir inspirados por el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, guardados de todo error. Pero cuando hablo de apóstol con minúscula, es la función. ¿De qué? De ir a un lugar, levantar una iglesia, formar líderes. Y hoy hay apóstoles con A minúscula. Ya hay apóstoles que levantan iglesias, ponen líderes, ¿no es cierto? Después se van a otro lugar. Esa es la función. Pero el apóstol, ¿no es cierto?, con la inspiración, ya no hay más. Tenían que haber tenido un encuentro con Cristo y, ¿verdad? Lamentablemente muchos apóstoles hoy del siglo XXI se ponen apóstol con esa A mayúscula, ¿verdad? Donde ya no hay, ya no existen. Y esos apóstoles no se sujetan a los pastores. Y si usted ve, ¿no es cierto?, que cuando Dios llama al apóstol Pablo, ¿no es cierto?, en este caso para ir, ¿no es cierto?, a predicar cuando está en la iglesia de Antioquía, ahí había un pastor, ¿ya? Y la iglesia respalda este llamado y él tiene que salir, ¿ya? Entonces, porque los apóstoles de hoy dicen que no, ellos están sobre todos los ministerios, ¿verdad? Y muchas veces malinterpretan estos pasajes y además, ¿no es cierto?, toman iglesias que nunca ellos levantaron y le dan cobertura y la gente, ¿no es cierto?, se pone bajo el alero de ellos, pero un apóstol realmente es aquel que levanta una iglesia, levanta líderes, ¿no es cierto?, forma líderes, después se va a otro lugar dejando esa iglesia ya con líderes, ya interesante, importante, porque hoy hay una carencia, estimado, de recambio en la pastoral, ya creo que nos pasó cuenta, ¿no es cierto?, esto de que nos dijeron en algún momento, ¿no es cierto?, no estudies, no te prepares, porque Cristo viene. Entonces no tuvimos profesionales, no tuvimos gente, ¿no es cierto?, intelectual sirviendo al Señor. Y ahora toda la gente estudia, toda la gente, ¿no es cierto?, se prepara y nadie quiere ir al ministerio, ¿ya? Entonces hay una falencia en casi todas las corporaciones o misiones. Los pastores, la media de los pastores es de 65 años, 60, 65 años para arriba. Y muy pocos pastores están para abajo, de los 30, de los 40. Ya acá en nuestra denominación se hizo un estudio y lamentablemente nosotros tenemos ya pastores hasta de 90 años, ¿ya? Y no tenemos recambio, no hay pastores que podamos decir, ya vamos, tenemos 10, 15 pastores, por si se va este pastor, si este pastor, ¿no es cierto?, se jubila, o se enferma, o muere, no tenemos recambio. Entonces eso es preocupante, ¿ya? Y acá Pablo, ¿no es cierto?, ¿qué hacía? No, levantaba líderes, formaba líderes, ¿ya? Entonces por eso mismo él escribe estas cartas pastorales a dos de sus líderes, que fue, ¿no es cierto?, Timoteo y Tito, ¿ya? Entonces, por eso él conscientemente se consideraba un apóstol, ¿ya? Interpretaba con libertad soberana el Antiguo Testamento porque tenía un conocimiento vasto del Antiguo Testamento. También, ¿no es cierto?, recibió sus enseñanzas en parte de Jesucristo. El libro de Gálatas dice, ¿no es cierto?, que después que tuvo este encuentro, él estuvo 3 años en Arabia, ¿no es cierto?, en un tiempo de búsqueda. Nosotros en Hechos vemos que se convierte y en los 2 capítulos después está predicando y todo, ¿no es cierto? Decimos, qué rápido, pero no, en Gálatas dice que él pasó 3 años
como en un tiempo de sanidad, de restauración, de formación, y después, ¿no es cierto?, se presenta a los discípulos y ahí Bernabé tiene que interceder porque no le creían que él se había convertido. Ya recuerden que él era un perseguidor y pensaban que él estaba usando esa estrategia para saber dónde estaban los cristianos y para después perseguirlos, ¿ya? También dice a veces da crédito a otros cristianos, ya era una persona humilde, ¿no es cierto?, y enseñable. Cuando usted, hermano, esto es importante, cuando usted deja de aprender, ¿no es cierto?, y dice ya lo sé todo, bueno, quiero decirle que el próximo paso es la muerte espiritual y también intelectual. Ya siempre estamos aprendiendo y siempre vamos a seguir aprendiendo y siempre tengamos ese corazón, ¿no es cierto?, enseñable, enseñable. Ya siempre vamos a estar aprendiendo y que siempre tengamos esa necesidad de aprender. ¿Ya? Por eso da crédito también a otros cristianos que le enseñaban. Bueno, en algún momento también él le llama la atención a Pedro, ¿ah? A pesar de que él era nuevito, le dice, Pedro, no estás bien, porque Pedro, mientras estaba, ¿no es cierto?, con los gentiles, si no estaban los judaizantes, él los trataba bien, pero cuando estaban los judaizantes les pegaba como la desconocía, ¿ya? Entonces Pablo le dice, no, Pedro, tú no puedes ser así, ¿ya? Porque para los gentiles también es la salvación, ¿ya? Pedro era fuente también para Pablo, ¿ya? Es decir, él recibió mucha ayuda también de Pedro y otras tradiciones cristianas tempranas, ¿ya? Tenía conocimiento de las enseñanzas de Jesús durante su ministerio en la tierra, ya, es decir, se dedicó también a preguntar cuál era la enseñanza de Cristo, ya, por eso él después podía tomar el Antiguo Testamento y, ¿no es cierto?, hacer esta teología o esta doctrina. Conocía mucho del Antiguo Testamento y también conocía mucho del mundo griego y también del judaísmo, ¿ya? Entonces era una persona muy, muy preparada, muy capacitada, ¿ya? Bueno, ¿cuál era la misión apostólica? ¿No es cierto? Dice que él proclamaba el Cristo que antes había sido perseguido, ¿ya? El mismo que él persiguió, ahora él lo estaba predicando, ¿no es cierto? Y enseñando, y lo bueno de esto era que él, cada vez que llegaba a una ciudad, primero se iba a la sinagoga y le predicaba a los judíos. Y los judíos lo rechazaban y ahí él empezaba a predicarle, ¿no es cierto?, también a los gentiles, ¿ya? Y por eso él después se autoproclama el apóstol a los gentiles, ¿ya? Se autoproclama como el apóstol a los gentiles. Eso es tremendo porque en realidad, bueno, yo estoy leyendo un libro porque ahora estoy haciendo una maestría, entonces, un libro que es católico, pero sabe que me pareció muy interesante porque muestra cómo el cristianismo fue la única religión, entre comillas religión, digo, ya, porque las otras son religiones, nosotros somos de verdad, pero la única religión que se adaptó a las culturas. ¿Ya? Entonces, la primera adaptación fue salir del judaísmo al pueblo gentil. ¿Y quién fue ese? Fue Pablo. Pablo llevó el evangelio a los gentiles y por eso, si traían la cultura judía, hey, tienen que circuncidarse, tienen que guardar el día de reposo, probablemente el evangelio hubiese quedado ahí, hubiese muerto. Pero Pablo dice, no, pues nosotros no podemos ponerlo esto porque esto es de los judíos, no es del evangelio. El evangelio de Jesucristo es esto, es sanidad, es liberación, es perdón de pecados, también es una vida en santidad, pero no de guardar ritos y ceremonias. Y se da cuenta que nosotros también como iglesia hemos cometido ese error, que a veces nos hemos estructurado y decimos, no, es que esto se ha hecho así y se tiene que seguir haciendo así y es de esta forma. ¿Y quién dijo que eso era así? eh, Me acuerdo que el pastor David Monizaga nos hizo a nosotros hacer un estudio ya con respecto a esto, sobre la, 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 los legalismos que habían dentro de la iglesia. Y dentro de todo, en algún momento, tuvimos que hacer y nos encontramos que en algunas iglesias usted no podía dejar el púlpito, porque si usted estaba predicando, ¿no es cierto?, y se salía del púlpito, el diablo agarraba el púlpito. Entonces un hermano tenía que ganarse a tiro y tomar el púlpito si el predicador salía. Y eso, ¿dónde está en la Biblia? No está en ningún lugar, pero ahí nos damos cuenta, ¿no es cierto?, que vamos arrastrando a veces cosas que no son escriturales. Ya nos ha costado mucho, ¿no es cierto?, el tema de la corbata, el terno, ¿verdad? Pero tenemos que saber que la cultura, ¿no es cierto?, es parte, ¿no es cierto?, pero el mensaje de Cristo está allí y puede transformar, ¿no es cierto?, las vidas y los corazones. Pero a veces nosotros queremos traer la cultura nuestra y llevarla, ¿no es cierto?, a donde estamos evangelizando. Y por eso el apóstol Pablo lo hizo tan bien, ¿verdad? Porque dijo, no, esto no podemos decirle a los gentiles porque ellos no tienen por qué circuncidarse, no tienen por qué guardar el día de reposo, porque eso es parte de la cultura judía, ¿ya?
Y también, ¿no es cierto?, cuando va ahí, ¿no es cierto?, al aerópago, ¿no es cierto?, y ellos tenían, ¿no es cierto?, la imagen ahí de un Dios no conocido. Y él le dice, bueno, yo les vengo a predicar de ese Dios, pues ese Dios no conocido es el único Dios verdadero. ¿Se da cuenta? Entonces, cómo utiliza lo que ellos tenían para poder evangelizar. ¿Ya? Entonces, él entendía esa misión, ¿verdad?, de poder llevar el evangelio sin arrastrar mucha de nuestra religiosidad. Por eso el evangelio ha permanecido y se ha extendido, pero hoy, ¿por qué se ha decrecido? ¿Por qué se ha detenido? Porque probablemente a veces nosotros estamos tratando de llevar estructuras que nunca han sido, ¿no es cierto?, como dogmas, ¿ya? No, es que tiene que hacerse así, ¿ya? Entonces al final hemos quebrado a veces, ¿no es cierto?, esta relación que la gente pudiera ser más cercana a la gente. Entendía también, dice, su misión particular de llevar el evangelio a los gentiles, por eso se llama él, ¿no es cierto?, o se autoproclama, ¿no es cierto?, el apóstol a los gentiles, ¿ya? Quiebra las estructuras judías, porque para los judíos, mire, cuando Pedro tiene esta revelación de ir a predicarle a Cornelio, ya dicen algunos habían pasado más de 15 años del día de Pentecostés, cuando el Señor le dijo, recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Y ellos todavía estaban en Jerusalén porque todavía tenían en su cabeza que la salvación era solamente y exclusivamente para los judíos. ¿Ya? Entonces, tuvieron que romper ese esquema y el apóstol Pablo fue muy, muy importante en esto. Por eso me pareció muy interesante ese libro que mostraba eso, que decía cómo Pablo llevó el evangelio a una nueva cultura, ¿no es cierto? Pero llevó el mensaje, no la forma, sino que el mensaje de Cristo, que es sanador, que es liberador, que es perdonador y que es transformador, ¿ya? Proclamaba también una justificación por fe y no por las obras de la ley, ya que los judíos le daban mucho realce, ¿no es cierto?, a las obras de la ley. No, usted tiene que lavarse las manos. No, usted, mire, tenían que lavarse como 8 veces las manos antes de comer, según las tradiciones de los ancianos. Ya el día de reposo usted no podía hacer absolutamente nada. Ya si usted salía a la calle y estaba lloviendo, tenía que volver, porque el agua que le había caído, ¿no es cierto?, era que estaba quebrantando el día de reposo. Imagínense que dentro de los libros judíos dice que si una gallina ponía un huevo el día de reposo, se podía comer, no se podía comer porque había sido en el día de reposo. Entonces, a ese punto, entonces por eso Jesús decía, ustedes le han hecho más caso a las tradiciones, ya que eso tenía que ver, ¿no es cierto?, con el Midrash, ¿no es cierto?, con el Talmud, que eran, ¿no es cierto?, como interpretaciones del Antiguo Testamento, donde le agregaron muchas cosas, ¿verdad? Y al final hacían que era insostenible para una persona común y corriente poder recibir el evangelio, ¿ya? El evangelio, entre comillas, ¿no es cierto?, del Antiguo Testamento. Proclamaban entonces una justificación por fe y no por las obras de la ley. El problema con una cronología, dice, de la carrera misionera de Pablo, ya Pablo dice no se refería mucho a datos biográficos de su vida, por eso cuando leemos el libro de Hechos, como recién lo comentamos, ¿no es cierto?, pasaba de la conversión a la predicación, ¿ya? Es decir, se convirtió y ya después estaba predicando, pero resulta que cuando leemos Gálatas y otros libros, ahí nos da una visión más amplia y ahí nos da a entender de que Pablo, ¿no es cierto?, primero tuvo que ir a esos 3 años, ¿no es cierto?, donde estuvo con el Señor, donde recibió revelaciones muy profundas, pero también igual, ¿no es cierto?, con los viajes misioneros, que los viajes misioneros no eran viajes de un mes ni de 2 meses. Recuerde que, pongámosle, en Corintios estuvo como casi 6 meses o un año, en Éfeso estuvo casi 3 años. Entonces los viajes misioneros duraron 4 o 5 años aproximadamente. Entonces nosotros vemos que en el libro Hechos, en el capítulo tanto, aparece el primer viaje misionero, después el segundo viaje misionero, el tercer viaje, pero fueron años. Cada viaje misionero eran años, porque él tenía que levantar una iglesia, levantar líderes, después que ponía a los líderes se iba a otro lugar y así iba recorriendo. Y en el segundo viaje recorría las mismas iglesias para ver cómo estaban. Cuando no podía, pedía, ¿no es cierto?, información y enviaba estas cartas, ¿ya? Entonces, por eso hay un problema, dice aquí, con la cronología de la carrera misionera de Pablo, porque claro, en el libro de Hechos aparece como muy rápido, ¿no es cierto?, todo lo que él hizo, pero en realidad Lucas, ¿no es cierto?, que el escritor del libro de Hechos, estaba contando en forma somera y resumida, ¿no es cierto?, la historia de la iglesia y por eso cuenta, ¿no es cierto?, de estos viajes de forma tan rápida, ¿ya? Algunos eruditos han argumentado que el procedimiento correcto es empezar con las cartas de Pablo y relegar Hechos a una fuente de segunda clase. Es decir, primero leer, ¿no es cierto?, las cartas y después leer el libro de Hechos y eso nos va a dar una claridad, ¿no es cierto? Ah, Pablo se convirtió, pasó 3 años en Arabia, después se presentó a los apóstoles, después fue enviado, ¿no es cierto?, después que estaba en la iglesia de Antioquía, fue enviado, ¿no es cierto?, en su primer viaje misionero con Silas,
¿verdad? Y después tienen un problema con Silas porque lleva a Juan Marcos y Juan Marcos se viene a mitad de camino, ¿no es cierto? Y en el segundo viaje es que Silas quiere llevar a Juan Marcos y Pablo dice, no, con Juan Marcos no voy ni a la esquina porque nos dejó botados. Y bueno, Silas se va, ¿no es cierto?, con Juan Marcos y Pablo toma, Pablo toma ahí, ¿no es cierto? Y sale, ahí sale con Silas, perdón, antes había salido, ¿verdad?, con Bernabé. Ya en su primer viaje había sido con Bernabé, Pablo y Bernabé, y lleva a Bernabé, ¿no es cierto?, a su sobrino, dicen algunos, o primo, Juan Marcos, y Juan Marcos los deja a mitad de camino. ¿Ya? Entonces, es interesante primero leer entonces la epístola y nos daría más claridad de, porque el libro de Hechos es como demasiado rápido. ¿Ya? Dice, pero esto no es legítimo, los dos se complementan y eso es una realidad. El libro de Hechos por eso les hago leer yo a ustedes también el libro de Hechos con las epístolas. Aquí hay una cronología, ¿no es cierto?, más o menos, ¿no es cierto?, de la carrera misionera de Pablo, 31 al 33, participa de la muerte de Esteban, 34 al 35 se convierte, y ve, mire, del 34 al 35 al 37 recién por primera vez visita Jerusalén, todo ese tiempo él estuvo en Arabia. Después, ¿no es cierto?, del 37 al 45, ¿verdad?, es donde huye, ¿no es cierto?, a Tarso. Del 45 al 46 está con Bernabé en Antioquía y ahí es llamado, ¿no es cierto?, para que vayan, ¿no es cierto?, y visiten la iglesia, ¿verdad? Pablo y Bernabé van juntos por la segunda visita a Jerusalén con una ofrenda y ahí aparece el primer viaje misionero. Después van a Jerusalén para el concilio apostólico, donde Pablo, ¿no es cierto?, dice, bueno, ¿qué le vamos a pedir a los gentiles? Le vamos a pedir que guarden el día de reposo, que se circunciden, ¿verdad?, que no coman cierto alimento. Y ustedes conocen bien allí, ¿no es cierto?, cuál fue la respuesta del concilio, que le dijeron que eso no corría para los gentiles. Después regresan a Antioquía y se separan. Segundo viaje misionero, 48 al 51. Mire, 48, 49, 50, 51, 4 años. Tercer viaje misionero, del 52 al 57, 5 años. ¿Ya? Y la visita a Jerusalén, prisión y llevado, ¿no es cierto?, a Roma. Entonces ahí ya uno se va dando cuenta, ¿no es cierto?, que los viajes eran mucho más extensos de lo que vemos en el libro de Hechos, que pasa todo muy rápido, ¿ya? 59 al 60, viaje por barco, naufragio, recuerda usted que ahí fue toda una osadía, se podría hacer una película con todo lo que vivió el apóstol, ¿no es cierto?, desde Jerusalén hasta Roma. Ya es llevado a Roma, ¿no es cierto?, donde está primero en una prisión carcelaria, o en una cárcel de domicilio, de casa, en una casa con un soldado siempre al lado de él. Después de repente es liberado y después nuevamente, ¿no es cierto?, es llevado a la cárcel. Otro tiempo de ministerio, aquí se supone que en esta fecha fue donde dejó a Timoteo y a Tito ahí en Éfeso, ¿no es cierto?, y por eso después escribe él las cartas pastorales, ¿ya? Y 64-65 posiblemente muere durante la persecución de Nerón, ¿ya? Bueno, las cartas habían sido un servicio imperial en la antigüedad. Desde el César Augusto fue el primero en utilizar, ¿no es cierto?, una forma más, podríamos llamarla así, más formal, ya, porque ustedes saben que en el Antiguo Testamento, con Daniel, ¿no es cierto?, se veía ya, ¿no es cierto?, las cartas. Recuerda ustedes, ¿no es cierto?, igual ahí con Esther, cuando mandan las cartas, ¿no es cierto?, para que Amán manda cartas, ¿no es cierto?, para que tal día, ¿no es cierto?, iban a matar a los todos judíos y después mandan cartas para que los judíos se defiendan, ¿no es cierto?, y cambia todo, ¿no es cierto?, y Amán muere, ¿no es cierto?, por su, ¿no es cierto?, deseo de matar al pueblo de Dios, y Esther se vuelve, ¿no es cierto?, en la liberadora y en la salvadora del pueblo de Dios. Ya estaba en ese tiempo, ¿no es cierto?, había un sistema, podríamos llamarlo así, pero del rey. Pero acá Herodes o César Augusto es el primero, ¿no es cierto?, que hace un tema ya como más del pueblo también, ¿ya? Normalmente 4 personas estaban involucradas en una carta: el autor, el secretario, el mensajero y el receptor, ¿ya? Se utilizaban secretarios y notarios públicos por diversas razones. Recuerde usted que cuando termina el libro de Romano, dice allí, ¿no es cierto?, yo, Tercio, escribí esta carta. Es decir, Pablo fue el que dictó la carta, pero Tercio fue el que la escribió. El autor era Pablo, pero quien escribe como secretario fue Tercio, ¿ya? Entonces eso se utilizaba ya en forma normal, podríamos llamarlo así, en el tiempo de los apóstoles. Por eso se utilizaban secretarios, notarios, o que se llamaban también publicanos, ¿ya? Escribas, ¿ya? Por eso de ahí viene la palabra escribano, de los notarios, ¿ya? Los secretarios formulaban las cartas en un lenguaje apropiado, ¿ya? Ahora, las cartas en el Antiguo eran en papiro, ¿no es cierto? Y estas cartas del Nuevo Testamento también son muy parecidas también a las cartas contemporáneas. De A a B, ¿no es cierto?,
de Pablo a la iglesia de Corintios. Los saludos, la parte principal, ¿no es cierto? Saludos nuevamente y la palabra de despedida, ya que esta parte principal era el objeto de la carta, el problema que tenía la iglesia por la cual pedían ayuda, ¿no es cierto? O las enseñanzas de Pablo con respecto a una enseñanza o una doctrina equivocada, ¿ya? Entonces esto también lo habíamos ya visto. Un saludo y una despedida, dice con otras cartas contemporáneas, un saludo y una despedida de gracia, paz, en lugar de un saludo de despedida secular, ¿ya? Si la gente escribía nomás y chao, que te vaya bien, pero Pablo siempre, ¿no es cierto?, hace con gracia, paz, ¿no es cierto?, que el amor de Dios, las cartas de Pablo a veces contienen palabras de acción de gracias por sus lectores, doy gracias porque sé de su amor, de su fe, de la esperanza. Las cartas en el Nuevo Testamento cierran frecuentemente con una doxología también o una bendición. Una doxología es como un resumen, ¿verdad? Un saludo, una bendición. También, ¿cuál era la diferencia entre epístola o carta? La epístola es un intento literario consciente cuyo propósito es su publicación y la carta es de carácter privado y está escrita para una ocasión específica. Por eso nosotros llamamos epístolas a las cartas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahora son públicas, todos las pueden leer, ¿ya? Todas las epístolas pastorales, las epístolas carcelarias, las epístolas de Pablo, las epístolas generales, ¿ya? Porque cualquiera, pero carta era como para una persona y esa persona solamente podía leerla. Ya esa es la diferencia entre carta y epístola, podríamos llamarlo así, siendo bien finos. ¿Ya? Aunque las cartas de Pablo son muchas veces de carácter ocasional, Pablo escribe con autoridad apostólica que le daba a las cartas un carácter normativo para otros tiempos y también lugares. Es decir, porque es palabra de Dios que sirvió en el año 30, en el año 40, en el año 50, sigue sirviendo en el año 2022 porque es palabra de Dios. Ya Dios usó, ¿no es cierto?, a Pablo y lo inspiró por el Espíritu Santo y por eso esas palabras hoy siguen siendo tan pertinentes, ¿no es cierto?, y transformando vidas y sanando, limpiando, purificando, ¿no es cierto?, porque cuando leemos la palabra también la palabra nos limpia, nos purifica, ¿ya? Entonces, por eso tiene autoridad y bueno, y el apóstol también se reconoce a sí mismo como el apóstol Pablo y siempre al final decía, esta carta es mía, ¿no es cierto? Yo estuve allí, ¿no es cierto? Así que es importante. Y cuando comienza dice apóstol de Jesucristo, esclavo de Jesucristo, siervo de Jesucristo, ¿ya? De los 27 libros que componen el Nuevo Testamento, 21 son cartas, ¿ya? ¿Por qué escribieron cartas? Por la necesidad de mantenerse en contacto y el sentido de inmediación y cercanía personal, ¿ya? Bueno, esto también es relevante, ¿eh? Porque la iglesia primitiva, ¿no es cierto?, se levantaron allí y la manera de comunicarse más rápidamente, ¿no es cierto?, porque de aquí que venía, ¿no es cierto?, el apóstol nuevamente a visitarlo por esta cantidad de iglesias que tenía y los viajes eran bien lentos, ¿verdad? Las cartas eran mucho más expeditas, ¿ya? Y recuerde usted que Pablo también, ¿no es cierto?, le dice a los hermanos que están ahí, si no me equivoco, en Tesalónica, que le copien la carta a los de la Odisea, ¿no es cierto?, y los de la Odisea copien la carta y se la manden. Entonces se iban copiando las cartas y se las iban pasando a las otras iglesias, por eso pudimos tener, ¿no es cierto?, también nuestro canon con los 27 libros del Nuevo Testamento. La necesidad de mantenerse en contacto, el sentido de cercanía o personal, ¿no es cierto? Bueno, hoy muchas iglesias se quejan de que sus autoridades a veces no les visitan. Entonces, imagínense hoy que está el teléfono, que está el chat, que están los emails. Entonces, imagínense en ese tiempo que no existía eso y aún así, ¿no es cierto? Nos vemos quejándose a la iglesia de no, el apóstol Pablo no nos viene a ver, no nos viene a visitar, estamos perdiendo la fe, sino que se mantenían firmes, ¿no es cierto? Porque en realidad había una persecución, había una conversión profunda, ¿ya? Goodspeed nota que la carta, ¿no es cierto?, de instrucción cristiana fue una contribución cristiana casi tan original a los tipos literarios como lo fuera el Evangelio escrito. Es decir, son muy importantes las cartas, las epístolas, como ya lo hemos señalado varias veces, porque ponen la base, ¿no es cierto?, doctrinal de la iglesia primitiva. Una iglesia que estaba naciendo necesitaba mucha instrucción, mucha formación, y en eso, ¿no es cierto?, Pablo, Juan, Pedro, ¿no es cierto?, y todos los escritores del Nuevo Testamento fueron muy, muy importantes. Los secretarios de las cartas en el Nuevo Testamento también eran cristianos, como aparece en Romanos. Yo, Tercio, escribí esta carta, ¿no es cierto?, que fue dictada por el apóstol Pablo. Las cartas frecuentemente tienen un tono conversacional, ¿ya? Eran cálidas, ¿ya? Y bueno, estas cartas ya las vimos también, así que no se los voy a repetir, y también las epístolas generales, ¿ya? Lo más probable es que Pablo haya tenido un secretario, pero a veces escribió con su propio puño y letra. Ahí se me
él dice puño, ya, con puño y letra, ya, como dice en Gálatas, de mi propio puño, ¿no es cierto? Pero casi siempre él firmaba las cartas, ya, decía, para que ustedes sepan que esta es carta mía. Pablo usaba mensajeros para entregar sus cartas y reforzar el mensaje de las cartas con sus propias palabras, ya. Pablo escribió 13 cartas del Nuevo Testamento, ya. Bueno, la colección de las cartas de Pablo. Escribió durante 15 años a personas e iglesias separadas por miles de kilómetros. Ya, ¿cómo y cuándo se juntaron en una colección? Bueno, hay una teoría de una colección repentina y teoría de una colección gradual. Ya, la estructura de las cartas de Pablo tomaba una presentación. Ya, ¿cuáles son la estructura? Entonces era esta. Designación del autor. Pablo siempre decía Pablo, apóstol de Jesucristo, Pablo, siervo de Jesucristo. A la iglesia de Corintio, a la iglesia de Roma, ya designación de los destinatarios, y también el saludo, ¿ya? Después venía la acción de gracia, ¿no es cierto? Allí, ¿no es cierto? Donde él hablaba, ¿no es cierto? Y daba gracias por el amor, la fe, la esperanza, ¿no es cierto? Porque estaba siempre y se acordaba de ellos en sus oraciones, la causa del agruzamiento, la explicación o la expansión y el contenido de su petición por ello, ¿no es cierto? ¿Por qué oraba? Parte C, 4 funciones de la acción de gracia, es una transición de la apertura del cuerpo de la carta, renueva la relación positiva entre Pablo y los destinatarios, lleva un reto implícito, ellos deben intentar merecer el cumplir que les da y introduce temas de la carta. Bueno, Pablo era muy ameno, muy amable, ¿no es cierto?, en sus cartas. Ahora, de todas las cartas que él escribe a iglesia, la única iglesia que él no formó fue la de Roma y la de Colosas. Ya son las dos iglesias que él no participó. Pero en Colosa, ¿no es cierto?, él participó de la iglesia de Éfeso y de Éfeso salieron líderes que él formó para levantar la iglesia en Colosa. Pero en Roma él no participó ni siquiera con líderes. Él no sabemos cómo partió la iglesia en Roma. Algunos señalan que en el día de Pentecostés, como habían de todos lugares, algunos que recibieron allí el evangelio, ¿no es cierto?, después fueron hasta Roma y levantaron la iglesia allí, ¿ya? Entonces, pero las cartas de Pablo tenían esta funcionalidad en su acción de gracia, ¿no es cierto?, de hacer que fuera cálido, que fuera ameno y también que pudiera, ¿no es cierto?, también la gente recibir esta carta, ¿ya? Lleva también un reto implícito, ellos deben intentar merecer el cumplir e introduce los temas de la carta que son en realidad el cuerpo. El cuerpo generalmente empieza con doctrina y después termina con exhortaciones. Ya siempre ponía doctrina el apóstol para esta iglesia o cualquiera de las iglesias y termina después, ¿no es cierto?, cómo aplicamos esta enseñanza o esta doctrina. Antes de la conclusión, muchas veces se utiliza la parousia apostólica, que define qué es la parousia, menciona la actividad de escribir la carta, la relación con los lectores, el deseo de visitarles y también al portador de la carta o quien lleva la carta. Y su conclusión era una bendición de paz, alguna exhortación final, saludos, ahí nombra siempre a varios, ¿se acuerdan ustedes que siempre aparecen varios nombres allí, ¿no es cierto?, de personas no muy conocidas, pero siempre dice, aquí está conmigo este me dejó, este me abandonó, su firma y la bendición de gracia, ¿ya? Ahora, ¿qué cualidades de Pablo aprendemos en sus cartas? Bueno, su sentido de vocación divina, su autoridad, su amor por los creyentes y la iglesia y sus convicciones, ¿ya? Es decir, él tenía claro que había sido llamado por Dios, ¿ya? Entonces, eso hay que tenerlo claro. Para un llamado, para un ministerio, tenemos que tener claridad de que Dios nos llamó. Porque si no lo tenemos claro, vamos a dudar y quizás vamos a dejar en cualquier momento el ministerio. Las estadísticas en Estados Unidos son crueles. Dicen que se están cerrando 400 iglesias por mes en Estados Unidos. 400 iglesias. Muchos pastores están abandonando el ministerio, ¿ya? Muchos. Entonces, ¿por qué? Porque no hay una claridad en el llamado. Entonces, por eso es tan importante, si usted tiene un llamado del Señor, si usted lo tiene claro, pase lo que pase, ¿no es cierto?, usted va a seguir adelante, ¿ya? También, ¿no es cierto?, aprendemos su autoridad, es decir, Pablo hablaba con autoridad, ya en algún momento tuvo que llamarle la atención a Pedro, que era la figura emblemática de la iglesia, y le dice, Pedro, lo que está haciendo no está bien, y lo hizo, no tuvo, ¿no es cierto?, como dicen por ahí, pelos en la lengua para poder llamarle la atención podríamos llamarlo así, a su obispo, ya a su presbítero, a su superintendente. ¿Por qué? Porque estaba haciendo algo que no estaba bien, ¿ya? Y bueno, por supuesto también su amor por los creyentes y las iglesias, ¿ya? Es decir, ese amor que él siempre expresa en sus oraciones, ¿no es cierto?, a través de sus cartas, cómo él conoce a quienes le escribe, es decir, no habla desde, ¿no es cierto?, desde un escritorio, sino que él
caminó con ellos, compartió con ellos, les enseñó, les mostró a Cristo. Entonces, por eso mismo también él les llama la atención. ¿Se acuerda cuando a los hermanos de Gálatas le dice, ustedes que habían comenzado en el espíritu, hoy están terminando en la carne, les tira la oreja y les dice, mire, si un ángel, y si yo les vengo y le predico otro evangelio que no es el evangelio, sea maldito, sea anatema, sí, una autoridad, ¿verdad? Pero también eso habla de un amor por la iglesia, por el evangelio puro, ese evangelio que leíamos recién, ¿no es cierto? Que no tenía que mancharse con nada, ¿ya? Y sus convicciones siempre claras, ¿ya? A pesar de lo que había alrededor, él siempre, ¿no es cierto?, tuvo las convicciones muy, muy claritas. Bueno, su versatilidad. Bueno, en algún momento que se te cayó, Jimmy, la señal, hablábamos de eso, cómo Pablo fue capaz de llevar el evangelio a gentiles, cultura distinta, diferente a los judíos, porque hasta antes el evangelio estaba ahí dentro de los judíos, que ya estaban circuncidados, que guardaban el día de reposo, que no comían carne de chancho. Entonces, era súper fácil seguir con el judaísmo. Entonces, cuando llega a los gentiles, él dice, no, pues yo no puedo llevarles a ellos esta carga, pues, porque esta carga es del pueblo de los judíos, no es de los... Entonces, a veces nosotros igual les ponemos carga a la gente que no les compete. Entonces, es Dios el que tiene que transformar el corazón, la vida, y empieza de adentro hacia afuera, y eso a veces nos cuesta entender. Entonces, él fue muy versátil, él pudo adaptarse sin cambiar la profundidad del mensaje, que el mensaje es lo más importante. La forma puede variar. Ya, yo me recuerdo que muchos años atrás, ¿no es cierto?, se usaba mucho la predicación a la calle, y la gente se detenía y escuchaba, y gente se convertía. Pero hoy usted ve gente que está predicando en la calle y nadie escucha. Todos se van. Pero yo he visto gente o hermanos que de repente llega uno y se gana con una guitarra y empieza a tocar la guitarra, a cantar canciones cristianas, y de repente por ahí le tira, ¿no es cierto?, un texto o un mensaje cortito, y la gente empieza a acercarse y a escuchar. ¿Por qué? Porque hay que ser versátil. Es decir, el fondo es el mismo, el evangelio. Pero ahora lo estamos haciendo de otra manera, porque la gente ya no quiere escuchar, porque muchas veces, bueno, nuestros predicadores, ¿no es cierto?, que hicieron en algún momento muy bien su pega, muchos de ellos empezaron a condenar a la gente. Yo trabajé en colectivo mucho tiempo y pasaba por la feria todos los días, y ahí escuchaba a muchos hermanos que decían, te vas a freír en el infierno como sopaipilla ahí en el aceite. Pero no le daban la salida, pues le decía, pero tú no puedes salvarte, eso no le daban salida, sino que los condenaban, ¿no? Pues entonces, no, esta versatilidad, llevar el evangelio, ¿no es cierto? Y quizás de distintas formas, de distintas maneras, pero el mensaje el mismo, su lenguaje, su estilo, ¿no es cierto? Cómo él hablaba. Al leer las cartas paulinas también vemos, ¿no es cierto?, su corazón, su entrega, su pasión, cuánto amaba él las iglesias, ¿ya? Su poder físico de perseverar, es decir, él tuvo muchos problemas. Recuerde usted que cuando él recibe, bueno, tiene este encuentro con el Señor, dice que él quedó ciego, después, ¿no es cierto?, Ananías ora por él, ¿verdad?, vuelve a recibir la vista, pero Josefo, que es un historiador judío, dice que Pablo, y bueno, yo siempre me imaginaba a Pablo grande, porque el gran apóstol Pablo, pero Josefo dice que Pablo era bajito, pelado, así como bien malacatoso, y que tenía problemas en su ojo, que tenía como heridas acá. Entonces, por eso siempre quizá usó, ¿no es cierto?, secretarios para que le escribieran la carta. Pero veíamos en él un poder, una autoridad, un llamado de fuerte. Es decir, uno cuando lee su carta dice, aquí hay power, aquí hay poder. Entonces, no me imaginaba un Pablo, pero ahí, ¿no es cierto?, se ve esto, este poder físico, a pesar de sus limitantes, que probablemente ese aguijón de cual él hablaba era eso, que tenía mala vista, ¿ya? Y aún así, él seguía sirviendo al Señor, ¿ya? Y estas experiencias espirituales, que él dice, ¿no es cierto? Yo no sé si en el espíritu, en la carne, ¿verdad?, conocí a un hombre, en realidad está hablando del mismo, que fue al tercer cielo, que tuvo una cosa, y bueno, y no nos contó esas cosas, es decir, hay cosas que Pablo se guardó porque eran demasiado extraordinarias. Qué tremendo, hermano, ¿ya? Cómo este hombre de Dios pudo perseverar en la gracia y en el poder del Señor, ¿ya? Entonces, queridos hermanos, hasta aquí vamos a llegar el día de hoy. Vamos a terminar un poquito antes porque por lo mismo no puedo estar mucho rato sentado. Entonces le di seguido para que pudiéramos terminar bien nuestra clase el día de hoy, ¿ya? Entonces tendríamos el próximo martes y el siguiente no, y el último martes, el cuarto martes, volveríamos a tener clase, ¿ya? Así que, hermanos, espero que por lo menos lo de Pablo, ¿no es cierto?, haya quedado un poquito claro. Yo se los voy a mandar, sí, también a ustedes ahí a su WhatsApp para que también lo tengan, ¿verdad? Y tengan toda esa información, ¿ya? Así que un abrazo,
Jimmy, un abrazo. Steffi, que Dios les bendiga mucho, que puedan descansar Bendiciones. ya y que tengan una buena semana. Algunos, bueno, no sé si todavía están de vacaciones los profes, todavía les queda una semanita, así que bien. Pero Steffi no es profe, así que está ahí con hartos libros. Ya, un abrazo. Que el Señor les bendiga a ustedes. Bendiciones para todos. Chao, pastor, Chao, chao, bendiciones. Chao, gracias. chao. Chao, chao.